Buenos días, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes al ciclo de conferencias Diálogos de Arquitectura, que organiza la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Querétaro. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. El Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, la Cámara de la Industria de la Construcción Delegación Querétaro, a los agremiados de ambas instituciones, a la maestra en Ciencias arquitecta Victoria Ruiz Rodríguez, directora del Departamento de Arquitectura y Diseño, al arquitecto Luis Ángel González López, coordinador de la carrera de Arquitectura, y también agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, egresados de la carrera de Arquitectura, docentes y alumnos de la Licenciatura de Arquitectura, así como de la Maestría en Arquitectura Sustentable. Cedo la palabra a la arquitecta Victoria Ruiz, directora de la escuela. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Iniciamos este ciclo con la conferencia El muro pantalla y la arquitectura introspectiva del maestro Abraham Cota Paredes. Doy lectura a semblanza. Arquitecto titulado en el 2008 por la Universidad de Guadalajara. En el 2011 obtiene la beca Navarra Talento Internacional, alcanzando el título de máster en diseño arquitectónico en el 2012. En el 2014 establece a Cota Paredes Arquitectos. Entre sus obras podemos citar 2015, Casa para ver el cielo, seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense. 2016, fue incluido en el directorio de arquitectos de revista reconocida europea como una de las 20 oficinas emergentes de arquitectura alrededor del mundo. En el 2017 participó en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en la ciudad de Pamplona, España. En el mismo año, el proyecto La Cueva es obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense, obra que es acreedora mención honorífica en concurso colateral de la Bienal de Venecia en el 2018. Su obra ha sido publicada en diversos medios digitales alrededor del mundo y en revistas de arquitectura y diseño en Australia, Ecuador, Inglaterra, Polonia, China, Corea del Sur y México. Damos la bienvenida al maestro Cota Paredes. Arquitecto, le cedo la palabra, bienvenido. Muchísimas gracias, directora, maestros, a toda la comunidad de esta universidad. Pues nada, es un honor estar por acá con ustedes. Para mí algo especial empezar a impartir, a compartir estas charlas de manera virtual, completamente imaginándome a la gente que me está viendo. Pues son experiencias nuevas. Ustedes me dicen si ya se está viendo la presentación. Sí, así es. Perfectísimo. Entonces, pues nada, un gusto estar acá ahorita en este estudio y al mismo tiempo con todos ustedes. Pues esta charla la divido yo en 3 partes. La primera parte le llamo yo el contexto mesoamericano. Esta charla yo la armé la primera vez por una serie de conferencias que iba a dar yo en Argentina y en Brasil, y me pidieron, un buen amigo, el arquitecto Shundi Iguamizú, me pidió que armara la charla de manera que se compartiera un poco de lo que es México, del contexto de que se genera, ¿no? Entonces, eso me dio para mí la pauta de generar este discurso, ¿no? Porque al final de cuentas, con el paso de los años, uno va aprendiendo cosas que va sumando, ¿no? Que va sumando en este discurso, en esta búsqueda personal. Entonces, el contexto mesoamericano nos sirve para entender esta parte de la arquitectura primitiva, ¿no? De tratar de llegar al origen de la intención, del origen de la misión que tenemos como arquitectos. Y vamos a decir, utilizo esta frase de que en la naturaleza todo existe por una razón, nada sobra y nada falta. Cada decisión de diseño que surge en la naturaleza tiene un porqué. No es solamente el existir por la belleza, sino que tiene que cumplir con una función. Y esa función, la función de lo esencial, lo encontramos en las arquitecturas primitivas. Entonces, por eso me doy a la tarea de compartirles por ahí estas imágenes de lo que era la superficie del mundo que se conoce hoy como México, por allá en los 1500, como para tratar de compartirles los contextos en los que surge esta arquitectura mesoamericana, esta arquitectura primitiva, ¿no? Estos valles, estas montañas. Decimos que en México tenemos una de las diversidades más potentes del mundo en cuestión de flora y fauna. Por lo tanto, la arquitectura va a ser un reflejo de esto, ¿no?
entendemos, fíjense, por ejemplo, estas imágenes aquí del pintor José María Velasco, del lago de Texcoco, que se estaba secando ya desde hace 500 años o miles de años, ¿verdad? Pero de estas necesidades, ¿no? Imagínense a los mexicas por allá en los 1400 caminando por estos lugares y de repente encuentran estos lagos llenos de animales, llenos de lagartos, de garzas, de aves, de peces, y dicen, pues vamos a habitar aquí, ¿no? Porque aquí está el alimento. Entonces generan una situación, generan una solución que responde a la necesidad otra vez, ¿no? Y surge una ciudad que los anales de los diarios de Cortés y de Nuño Beltrán de Guzmán y Cabeza de Vaca, o sea, toda esa gente, pues te dicen que era la ciudad, era un paraíso, ¿no? Era una cosa increíble, o sea, que no lo podían creer cuando llegan, ¿no? La comparan con grandes capitales, con Venecia, con Roma, europeas, y realmente pues es una respuesta a cómo habitamos en este lago que se está secando, ¿no? Y empiezan a surgir estas cosas que son las chinampas, estas estrategias, estas estrategias bellísimas que es la vida, ¿no? Que es la vida tratando de solucionarse un problema, ¿no? De cómo nos multiplicamos. Bueno, pues nos multiplicamos aquí en este lago, entonces ¿cómo le hacemos para habitar el lago? No, pues entonces vamos delimitando estos perímetros con estos árboles que eran muy buenos para el agua, la humedad, el agüehuete, y las empiezan a rellenar pues como si fueran nidos de pájaros, ¿no? Porque ahorita vamos para allá, y las rellenan con tierra, con hojas, con lo que encuentran, ¿no? Hasta que se consiguen hacer superficies que pueden cultivar. Y pues nada, y entre estas plataformas, pues se generan canales, y en los canales, pues se transportan en canoas, en balsas, y pues surgen estas bellezas, ¿verdad? Y hay ciertos rasgos que surgen en estas arquitecturas primitivas que yo voy a utilizar en mi obra posterior. Recordemos que la arquitectura, según Alberto Campo Baeza, la podemos dividir en dos tipos: la arquitectura estereotómica y la arquitectura tectónica. La arquitectura estereotómica viene de esta palabra estéreos, ¿no? Que significa sólido. Es la arquitectura de la masa, es la arquitectura pétrea, es la arquitectura de la mampostería, es la arquitectura del objeto, del ladrillo sobre ladrillo, la arquitectura que se asienta en la tierra como si de ella naciera, dice Baeza. Y esa es la arquitectura que tenemos en la historia, esa es la arquitectura que más se ha hecho a lo largo de la humanidad. Aquí estamos viendo Teotihuacán, la ciudad de los dioses, que los mexicas le llamaban así porque no se entiende realmente la historia, pero ellos le llamaban la ciudad de los dioses porque Teotihuacán es de aproximadamente entre el 150, 200 después de Cristo, que me encanta decirle siempre a los alumnos que me estén escuchando, siempre el conocimiento que vayan adquiriendo, vayan ubicándolo cronológicamente en el tiempo, porque de esa manera les va a permitir más fácil generar asociaciones, y las asociaciones son las que generan el nuevo conocimiento. Entonces, imagínense ustedes que cuando se construía esta pirámide, se estaba construyendo el Coliseo Romano, ¿no? Pero bueno, estos lenguajes de la arquitectura de la mampostería, de la plataforma, del basamento, pues son lenguajes que son soluciones estructurales y arquitectónicas, que pueden ser la misma cosa, que nos van a acompañar y que van a ser rasgos, ¿no? Y vean las proporciones pesadas, masivas, el diálogo que hay con las montañas, todas estas cosas son los rasgos verdaderamente mexicanos, vamos a decirle, o no mexicanos, sino los arraigados en esta parte de la tierra, porque México es mestizo, ¿no? Y esto probablemente también, pero no lo sabemos tanto, ¿no? Y decimos que México, en México les decía que hay mucha diversidad, ¿no? Entonces tenemos valles, tenemos playas hermosas, tenemos bosques, tenemos desiertos, y la arquitectura que surge dependiendo de cada contexto, de cada clima, pues va a tener sus propios rasgos, ¿no? Si nos vamos al Caribe, si nos vamos a Tulum, pues surgen estas cosas, que fíjense, esto es un observatorio allá en Tulum, ¿no? Y para mí es de las arquitecturas que pueden ser las más modernas del mundo. ¿Por qué? Porque yo en el arte moderno encuentro la abstracción, y la abstracción la encuentro en el lenguaje estereotómico, la encuentro en el macizo, ¿no? En el muro, en lo pesado, en lo misterioso que no me cuenta qué está pasando detrás, porque yo no veo ninguna ventana ahí, entonces todo puede ser.
y eso a mí me emociona muchísimo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo podemos alimentarnos de gente como Alberto, perdón, como Álvaro Siza, ¿no? Que dice que la arquitectura tiene que ser una extensión callada del paisaje, ¿no? Tiene que ser una pieza que se integre perfectamente, o como por ejemplo Frank Lloyd Wright, que vamos a hablar mucho de él más adelante, con esta idea de los 3 materiales, de que con solo 3 materiales él tiene que resolver su arquitectura. Entonces, aquí estamos viendo este observatorio que solamente tiene uno, ¿verdad? Que cuando uno voltea la mirada rápida, parece ser que no hay piedra o no hay observatorio, sino que es la misma piedra que se extiende. Entonces, esta búsqueda de lo callado, de lo silencioso, de esta arquitectura dura, que no nos cuenta muchas historias, pues van a estar impregnadas las obras que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Algunas imágenes del complejo y decir que dependiendo la cultura de las personas, ¿no? Dependiendo la idiosincrasia, las capacidades de cada cultura, la arquitectura va a mutar. O sea, la arquitectura depende del contexto, inmediatamente el sol y el clima, y posteriormente de los materiales, y en un tercer plano del uso que se le va a dar, ¿verdad? Luego tenemos estas cosas, estas cabañas primitivas otra vez, que es la misma cabañita probablemente a lo largo de Mesoamérica y Aridoamérica, porque esta está en el Caribe, pero era muy similar la cabañita que tenían los mexicas allá en Tenochtitlan. Pero es muy interesante cómo esa misma cabañita tiene distintos rasgos dependiendo la gente que la construye, dependiendo los materiales con las que se cuenta. Entonces, yo defiendo mucho la arquitectura simplemente como una operación que depende de los materiales, del clima y de la inteligencia y de la cultura de la gente que la realiza. Pero en sí misma la arquitectura no cambia. O sea, la intervención, la decisión espacial, los muros, los techos, ese se va a respetar, ¿verdad? Y luego tenemos esta condición que para mí el cenote, es que les digo, o sea, México tenemos yo creo que la posición en el planeta de las más afortunadas. Y yo en el cenote maya, yo encuentro la verdadera arquitectura. Son Fujimoto, este arquitecto japonés, en sus textos del futuro primitivo, él divide la arquitectura en 2, porque él dice que somos animales, y yo le creo, ¿verdad? Entonces, como buenos animales, tenemos 2 tipos de estrategias para generar refugios, que eso es la arquitectura realmente, ¿no? Refugios. Refugios para vivir, refugios para dormir, refugios para comer, refugios para trabajar, refugios para hacer ejercicio, pero al fin de cuentas son refugio, ¿no? Que no me moje, que no me queme, que no me coman, que no me agredan. Entonces, en el cenote yo entiendo que el refugio consta principalmente de vacío y de luz, ¿verdad? Y fíjense cómo el ejercicio del cenote, de cómo el arquitecto va a tratar de generar mecanismos para que la luz entre en sus vacíos, pero en el cenote lo está haciendo la propia naturaleza, ¿verdad? De una manera pues muy pura. Entonces, el embudo de luz que yo le llamo, el entrar la luz apretada y poco a poco irse distribuyendo, ir empapando, ir bañando el espacio, pues es la obligación que tenemos todos los arquitectos. Y en mis clases, después de esta imagen, les muestro el Panteón de Agripa, para que se entienda esta gran cúpula con este óculo arriba, ¿no? Y que poco a poco la luz baña y se vuelve un reloj de sol. Entonces, esta idea del cenote, no la olviden porque la vamos a ver a lo largo de la obra, ¿no? Porque en el cenote no importa realmente el material, sino importa el espacio y importa la luz. Vamos a hablar del envolvente, de tener el mismo material como en el cenote, en el techo, en los muros, en el piso, que todo sea la misma atmósfera, ¿no? que te provoca el sentir realmente el espacio. Cambian las topografías, cambian los climas, las orografías, la vegetación, cambia todo y la arquitectura cambia con ella, ¿no? De repente se vuelve bosque el planeta, y se vuelven depresiones, se vuelven accidentes rocosos, y como les decía, los animales habitan en cuevas o habitan en nidos, dice Fujimoto. La cueva es el espacio que nos precede, es el espacio que existe antes de nosotros, y nosotros como animales habitantes de esa cueva vamos a adaptarnos a su forma, vamos a adaptarnos a sus espacios, a sus oquedades, a sus depresiones. Pero en la arquitectura del nido pasa lo opuesto.
La arquitectura del nido, los animales, yo siempre les digo, uno puede leer el tamaño del ave cuando lees el tamaño del nido, ¿verdad? El nido uno lo genera de acuerdo a una necesidad específica. Entonces, dice Fujimoto que la arquitectura contemporánea, la arquitectura del futuro, tiene que buscar ser más cueva. ¿Para qué? Para que la arquitectura prevalezca en el tiempo y sea el habitante el que se transforme. Que pueda tener más usos, ¿verdad? Cambia el paisaje, nos vamos hacia Sonora, nos vamos hacia Chihuahua, y luego surge esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienes materiales como la piedra por allá de los volcanes y por allá en el sur? Pues la gente tiene la necesidad del refugio y vas, y como dice un amigo, la vida se da y se va a construir con lo que tiene. Esto es Paquimé, Patrimonio de la Humanidad, una obra maestra de arquitectura pura, ¿verdad? Lamentablemente ya no podemos ver los techos, solamente podemos ver la planta, pero otra vez se entiende el único material, se entiende la arquitectura como operación quirúrgica de tenemos que hacer esta operación de vivienda. ¿Y con qué contamos? Pues contamos con tierra, pues con eso hagámoslo, ¿no? Y es un desierto y hace mucho calor, pero a veces hace mucho frío. ¿Qué hacemos? Enterrémonos, ¿no? Hagamos los muros gruesos, adaptémonos a la topografía, generemos patios. Yo les recomiendo mucho a todos que vayan a este museo de Paquimé allá en Chihuahua, porque es una belleza, está lleno de maquetas en sección, porque esta gente no tenían agua, entonces para llegar a los mantos freáticos hacían unas escaleras enterradas que se comunicaban entre los niveles, ¿no? Una belleza. 40 casas, Chihuahua, ¿no? El animal habitando la cueva, pero habitándola con un nido. Esto podría ser un nido de estas aves, ¿no? Que viven en pareja. Las golondrinas, son golondrinas humanas. Y seguimos con estos mismos lenguajes, seguimos con la mampostería, seguimos con el muro, seguimos con el lleno sobre el vacío, seguimos con la masa, que hace poquito me pasaba un amigo un concepto japonés que se llama ma, que te habla del arte japonés que tiene vacío, ¿no? Que en el vacío es donde está el sentido del arte. Y en la arquitectura, probablemente el vacío no es la ventana, sino el vacío es el muro, ¿no? Porque donde ocurre realmente la intervención es en la ventana, es en la perforación. Entonces, yo digo que siempre tiene que haber más lleno sobre vacío, o sea, más muro que ventana, pero ahora, entendiendo este concepto más de japonés, pues es que el vacío es el muro. Es muy interesante, ¿no? Porque siempre que me preguntan qué bibliografía leo sobre la arquitectura introspectiva, pues es que la arquitectura introspectiva realmente no tiene tanta bibliografía. La bibliografía en arquitectura no existe como tal. Existen obras, la Casa Suma de Tadawando, la Casa Estudio de Luis Barragán, la Oficina Estudio de Peter Zumthor. Existen obras, existen intervenciones, pero más que nada estamos alimentándonos de filosofía, de muchísima filosofía. Y yo les digo, lean el Tao Te Ching, por ejemplo, de Lao Tse, y van a entender muchas cosas, ¿no? Estamos viendo el Mesa Verde en Colorado, antes era México, y pues vean qué belleza, ¿verdad? Y me entenderán cuando les digo yo que esto podría ser la Ciudad Azul en Marruecos, o podría ser Mykonos en Grecia. Píntenlo de blanco, píntenlo de azul, píntenlo de lo que ustedes quieran. Es arquitectura de mampostería, es arquitectura sólida, es arquitectura que responde a la topografía, y es arquitectura de escala humana. Entonces, eso, y al mismo tiempo, quédense con esta imagen porque la vamos a volver a ver en una litografía, en una pintura de José Clemente Orozco más adelante. La siguiente parte le llamo yo Luis Barragán, un maestro para todos. Luis Barragán es este genio callado, es este maestro callado, como en este título del libro que le llamaban La Revolución Silenciosa, ¿no? de Barragán. No es el gran maestro moderno porque le precede, ¿no? No es la Santísima Trinidad, pero es el Hijo de Dios, ¿no? Porque Barragán sabe sintetizar el lenguaje moderno, sencillo, depurado, que generan los Mies, los Le Corbusier y tantos otros, ¿no? Los Aalto, los Wright, pero le da el giro a este arte contextual, ¿no? Yo les digo que de Barragán se aprenden muchas cosas, y básicamente el encontrar el lenguaje, ¿no? Porque decimos que el lenguaje es el fin último del arte, ¿no?
el artista, su objetivo de vida es llegar a encontrar un lenguaje, una manera de decir las cosas que hable de él mismo. Pablo Picasso decía que él no llevaba un diario porque para eso pintaba, que uno podía leer su vida a través de sus pinturas. Entonces yo les diría a todos los presentes, su obra tiene que hablar de ustedes, más que de las imágenes que les gustan y de los detalles que les gustan, tiene que hablar de quiénes son. Si tú te mueres, yo me tengo que parar enfrente de tu obra y decir, esto era él, esto era Luis, esto era María, esto era José. Y cuando uno se para adentro de un espacio de Barragán, no me van a dejar mentir. Uno puede conocerlo, ¿no? Uno se sienta por ahí, si lo dejan en la casa estudio, ¿no? En una silla Miguelito, y dices, ok, te estoy entendiendo, Luis. La clave del lenguaje es que nunca dejes tus raíces. Para encontrar un verdadero lenguaje tienes que mezclar dos cosas, el tema de dónde vienes, el tema autóctono y el tema universal, porque si no, tu lenguaje no se va a expandir, no se va a viralizar, si no lo entienden más que en tu casa o en tu cuadra. Entonces Barragán crece en estos pueblos, crece en Mazamitla, acá en Jalisco, se enamora de la arquitectura vernácula de Michoacán, acá en Pátzcuaro, las proporciones. Fíjense, hay una entrevista, perdonen si me alargo mucho, pero es que esta parte me encanta. Quizá mis proyectos ya se los paso muy rápido y ya está. Después nos vemos en la escuela. Él crece en estos contextos que les decía, en una entrevista con la, ¿cómo se llama? Elena Poniatowska, le pregunta a ella, le dice, maestro, ¿usted cree que hay una arquitectura fundamentalmente mexicana? Y él le dice, claro que no. La arquitectura mexicana es arquitectura española y la arquitectura española es arquitectura romana y también árabe. Entonces, él crece en estos patios, él crece en estos jardines, él crece en estas haciendas, él crece en estos claustros, él crece él era profundamente católico, creyente. Entonces, pues, y a lo largo de su vida un poco lo demuestra, porque se vuelve un monje, ¿no? Un monje que vive en su claustro, en su santuario, que era su casa estudio. Pero él estas imágenes, este folclore, este color, este sabor de la cultura, nunca lo va a dejar. Pero decimos que las grandes mentes son esponjas, esponjas que nunca quieren dejar de absorber conocimiento. Entonces, él en algunos viajes afortunados, ¿no? Porque también es importante siempre analizar el personaje, ¿no? O sea, me dicen, ¿qué leo para inspirarme? Lee biografías de personas importantes, que logran cosas importantes, para que te motives a alcanzar cosas importantes. Y entonces entendemos que pues, hay muchos comunes denominadores en estas personas a principios del siglo XX, pues no cualquiera tenía acceso a la educación. Ahorita ustedes pues tienen una gran educación privada, más imagínense ser de la clase baja en el 1900 en México, pues era muy difícil que llegaras a una buena universidad o una buena escuela si apenas estaban fundando. Pero bueno, Barragán con la ayuda de sus padres, pues hace estos viajes a Europa, a África, y conoce este libro de los Jardines Encantados de Ferdinand Bach, un paisajista francés que estaba enamorado de la cultura árabe, de la cultura morisca. Entonces entiende el culto por el patio, entiende el culto por el jardín. ¿Y por qué? ¿Por qué los árabes le dan culto al jardín? Pues porque tienen un clima que te lo permite, ¿no? La cultura mediterránea es tan fresca, es tan abierta porque es un clima amable. Si ustedes se van a los países cada vez más arriba, si se van a los países nórdicos y Alemania y todo esto, pues la arquitectura se va haciendo más cerrada, más hermética, porque el clima no te lo permite, no te permite vivir hacia afuera. Pero cuando nos lo permite, obviamente el humano va a desarrollar una arquitectura que habita hacia el exterior, un exterior interior. Entonces regresa él a México y combina todos estos aprendizajes árabes con la cultura de la arquitectura española ahora mexicana, ¿verdad? Pero con las proporciones que nos da el México, ¿no? Con los materiales que nos da México. Y se generan unas cosas pues bellísimas donde uno de los comunes denominadores que yo les pediría que pongan atención son estos espacios intermedios, como le llama Sol Fujimoto, estos aguanes, estos porches, estos pórticos que van a ser elementos clave en la arquitectura de Barragán y no nomás en la arquitectura de Barragán, sino en la arquitectura contemporánea total, ¿verdad? Porque estos filtros de ir desconectando el interior del exterior pues son clave. Quizá no los tenemos siempre, pero sí tenemos que buscarlos.
Y decimos en esta diapositiva que la clave del conocimiento es compartirlo. Entonces Barragán regresa a México con muchos libros, ¿no? No sé cuántos, me imagino, en la maleta, ¿no? de copias de Ferdinand Bach, y se los regala a sus amigos ingenieros, porque Barragán, ustedes saben que no era arquitecto, nunca tuvo su título. Y les regala copias a Pedro Castellanos, a Rafael Ursúa, a Ignacio Díaz Morales, a qué sé yo, y se empieza a generar esta escuela de arquitectura tapatía, hecha por ingenieros, pero pues si ustedes se dan una vuelta por acá en Guadalajara, pues van a ver unas de las casas más hermosas, me atrevo a decir, de México. Y luego tenemos esta, que para mí es clave, que es la casa que le diseña y le construye junto con su hermano Juan José al pintor José Clemente Orozco, donde empezamos a ver esta transición entre el Barragán abstracto, el Barragán en el que se va a convertir en su paso por Ciudad de México. Donde entendemos ciertos lenguajes, otra vez el lleno sobre el vacío, mampostería, el cuidado, el misterio, el no contar la historia completa, sino que te obliga a entrar para entender, ¿no? Esta arquitectura un poquito más compleja. Y aquí es donde les digo, recuerden la imagen que veíamos de Mesa Verde por allá, de 40 casas en Chihuahua. Básicamente esto es una pintura de José Clemente Orozco, ¿no? Un grabado, no sé, y podría ser cualquier pueblo que ustedes me digan en el mundo, en México, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, en el Tíbet, en África, porque la arquitectura es así, la arquitectura responde al humano y el humano es prácticamente el mismo en cualquier parte del mundo, con un poquito de inteligencia distinta, con una historia distinta, pero sus necesidades, sus miedos y sus deseos, sus anhelos son los mismos. Entonces la arquitectura no tiene por qué ser tan distinta. Lo que la cambia es el clima, el material y la cultura, ¿no? Pero bueno, Barragán se va a vivir a Ciudad de México buscando el crecimiento, y genera estas cosas, estos edificios de vivienda, pues más verticales, pero si se fijan, otra vez estamos viendo la esponja barraganiana absorbiendo a Mies, absorbiendo a Wright, absorbiendo a Le Corbusier, absorbiendo a Gropius, absorbiendo a Loos, absorbiendo a todos, ¿verdad? Y así, y entendiendo esta nueva arquitectura que se estaba generando en Europa. Pero bueno, Barragán, aquí utilizo una frase de Frank Lloyd Wright que dice que el arquitecto, si no piensa 10 años en el futuro, no le llamen arquitecto. Yo me atrevería a ir más allá de Wright, y Wright es que ya en 10 años cambia todo y se van muy rápido. Entonces, no, a ver, jóvenes arquitectos que me están escuchando hoy, ustedes tienen que pensar 50 años en el futuro. O sea, tienen que estar pensando, a ver, ¿qué voy a estar haciendo en el 2060? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero que sea mi ciudad? ¿Qué quiero que sea mi arquitectura? ¿Qué quiero que sea mi negocio? Tienes que darle forma 50 años antes, ya no solamente 10. Pero Barragán pensaba muy adelante y compró estas tierras llenas de lava volcánica en el Valle de México, producto de explosión de un volcán, Citle, me parece. Y con muchísima visión, él dice, es que aquí se pueden hacer unas casas y unos jardines bellísimos. Y de la mano de mucha gente, incluso Diego Rivera, el doctor Apple, el ingeniero Bustamante, pues compran estas hectáreas y se vuelven lienzos, no en blanco, ¿verdad? Porque tienes la topografía mexicana, pero llega el lenguaje moderno, llegan estas casas que van a ser, pues, imagínense, caldo de cultivo para que estas bacterias, estos virus, estos gérmenes como Artigas, como Buendía, como Atolimilac, como Max Cheto, transmitan sus virus, sí, claro, porque la arquitectura es un virus en la Tierra, lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿verdad? Seguíamos expandiéndonos sin parar, ¿verdad? Con costras de concreto y de tierra, y tapamos el poro de la tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo para ser muy conscientes de que ese virus sea lo menos invasivo y lo menos desperdiciador de espacio, me atrevería a decir. Pero bueno, empezamos a entender ese equilibrio de Barragán, ¿verdad? Empezamos a entender ese equilibrio de las formas, de los colores, de los materiales, de mecanismos que vamos a hablar más adelante, que es la luz, en donde va encontrando el equilibrio, ¿verdad? Entre esta arquitectura vernácula de México y los lenguajes internacionales. Pero siempre
compartiendo su esencia, ¿no? La abstracción, el lenguaje abstracto en Barragán nunca lo va a dejar, porque fíjense, se los podría resumir en sus gustos pictóricos. O sea, a Barragán le gustaba Pedro Coronel, pero no le gustaba Rafael Coronel. Los que lo conozcan, pues saben que Rafael Coronel son dos hermanos pintores. Rafael Coronel pintaba brujos, muy figurativo, y Pedro Coronel pintaba abstracto, más como Rufino Tamayo. Entonces, el arte de Barragán era abstracto, ¿no? Pero muy melancólico también. Este arte doloroso como es la cultura católica, ¿verdad? La cultura del martirio, del dolor, de sí, me ama, pero murió por mí, y murió de qué manera. Entonces, esa melancolía probablemente la transmita de su psique a su obra. Pero decimos que Barragán fundamentalmente no es el arquitecto del color, sino es el arquitecto de la luz. Barragán nos enseña a utilizar la luz, nos enseña a generar esos óculos del cenote o del Panteón de Agripa, pero de formas arquitectónicas muchísimo más abstractas, ¿verdad? Porque en esta imagen de la capilla de las monjas capuchinas acá en Ciudad de México, pues cuando uno analiza la planta, pues puedes ver que es un embudo. Atrás de ese muro blanco, el muro se inclina, se hace una diagonal, y la abertura donde llega Matías Geritz a pintar estos vitrales dorados, pues es pequeñita y poco a poco se va expandiendo, siguiendo con esta misma imagen del embudo de luz, ¿verdad? Que si a eso pues le das la escala, le das la profundidad, no entiendes. Fíjense, por ejemplo, hay unos textos de Da Vinci donde habla que el pintor, para ser universal, tiene que ser, dice, tiene que pintar muchas extensiones de negro, y tiene que ser muy amable con las sombras, dice, tiene que ser muy, muy sutil con las sombras, que él le llama sombras a la luz. Y tiene que tener mucho cuidado de que el espectador no distinga de dónde viene esa luz. Entonces, en la arquitectura de Barragán, muchas veces uno no entiende de dónde viene la luz, solamente ve que la inunda el espacio, pero tienes que recorrerlo para entender de dónde viene esa luz. Entonces, esas cualidades que cuando uno las analiza son sumamente sencillas, pero llegar a esa sencillez es complejo. Es ahí donde irradia el arte de Barragán, ¿no? Como en esta ventana, en la Casa Gálvez, con ese muro que está respondiendo al sol, porque hasta que no lo analizas dices, ok, esa pantalla, ese muro pantalla que le llamo yo, está viendo hacia el poniente, por eso es tan alto, por eso está más arriba del paño del cerramiento, porque está controlando y está impidiendo que el sol del poniente de la tarde entre en este vestíbulo. Pero fíjense cómo además que el color, decimos que el color es un mecanismo para potenciar una sensación. Perdón, que llevo ya como media hora, ¿verdad? Y no he empezado con esto, pero yo creo que esto es todavía más valioso. Y decimos que yo entiendo, yo conozco, yo me doy cuenta cuál va a ser mi camino, ¿no? Cuál va a ser mi estirpe barraganiana, cuando me llevan aquí a la casa estudio, donde me bajaron del autobús a los 17 años ahí con todo el grupo, nos llevaron de la Universidad de Guadalajara, y nos dicen, pues ahí está la casa, patrimonio de la humanidad. Y pues yo no la encontraba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque ni siquiera pinta la fachada, ni siquiera es un manifiesto de que la arquitectura habita en el espacio, ¿saben? O sea, y cuando uno obviamente tiene un ojo ya de arquitecto más cuidado, pues puede percibir cierta proporción y cierta belleza en sus ventanas, en el acomodo, en el juego de los volúmenes, pero una persona común no notaría para nada una arquitectura de primer mundo ahí. Pero cuando uno entra, descubre la espacialidad, descubre las secuencias, descubre la luz, descubre esta arquitectura que niega el exterior, porque Barragán a mí me enseñó a negar el exterior, y digo, y no lo hice mío solamente porque él me lo mostró, sino fue como encontrar un buen amigo que le gusta la misma música que tú, ¿sabes? Y de repente llegas a secundaria y de repente alguien escucha Nirvana y dices tú vas a ser mi mejor amigo. Entonces, así me pasó con Barragán, ¿verdad? Entró una arquitectura misteriosa, una arquitectura hermética, una arquitectura que te desconecta del exterior, pero te genera un interior tan místico, tan increíblemente potente, que no necesitas nada, pero al mismo tiempo hay relaciones, ¿no? Como esos árboles que salen, y ciertas aberturas, ciertas cosas que las vamos a ir trabajando a lo largo de la obra, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Es este regalar el infinito en el interior de una vivienda.
Y en la siguiente parte, pues ya me voy a ir un poquito más rápido. Por favor, avísenme cuánto tiempo me queda. Estoy viendo solamente mi pantalla y no veo a nadie más. Hablo aquí yo solo. Entonces, en esta parte le llamo yo el muro pantalla y la arquitectura introspectiva. Me voy a ir, se los prometo, muy rápido. Todas las obras que les muestro aquí están ordenadas cronológicamente y esto tiene un fin, ¿verdad? Para entender que así como en la obra que les mostraba de Barragán, una cosa te lleva a otra. Uno tiene que ser, como decía Legorreta, uno tiene que ser muy atento a los errores y a las virtudes de cada decisión que toma en la arquitectura, en la obra, ¿no? Porque la arquitectura la aprendes en la obra. O sea, los principios se aprenden en el proyecto, pero realmente las dimensiones, las proporciones, las combinaciones de la luz, los materiales, es construyendo, jóvenes, ¿no? O sea, porque esto es un arte como obviamente arte técnica, pero como en la pintura, imagínense que ustedes quieren volverse pintores, pero nunca dejan pintores de lienzo, de óleo, y se la pasan haciendo bocetos, pero nunca plasman en óleo, ¿verdad? Entonces ustedes no, ustedes tienen que pintar, ustedes tienen que construir para poder desarrollar sus ideas. Y les muestro esta pintura, que son las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso, para ejemplificar la idea de que cuando ustedes encuentren, tengan una búsqueda clara, tengan unas intenciones claras, es cuando el camino apenas empieza. Imagínense que Picasso hubiese pintado esta obra y hubiera dicho, bueno, acabo de inventar el cubismo, pasemos a otra cosa, ahora hagamos otra cosa distinta. Pues no, cuando pinta esto es cuando la película apenas empieza, tiene que empezar a trabajarlo y tiene que empezar a explorarlo y tiene que empezar a desmenuzarlo, a encontrar sus distintas posibilidades. Recuerden que era amigo de este pintor Braque y entre ellos empiezan el cubismo analítico y empiezan a pintar pues de todo, ¿no? Que las personas, que la pintura, de los músicos, de la guitarra, de esto y del otro, y empiezan a desconfigurar una imagen de todas sus dimensiones, pero en una sola dimensión, ¿verdad? Entonces, esta obra la diseño a los 22 años más o menos, y es la primera vez que yo trabajo con esta idea de la pantalla, esta idea del muro, un muro que me limita las vistas hacia el exterior, me genera un patio atrás, para proyectar las vistas del interior hacia el patio y no hacia los coches. Entonces, ¿por qué? O sea, todo tiene un porqué, ¿verdad? Pero aquí estamos en contextos de condominios cerrados de México, ¿no? Estamos adentro de cotos, de fraccionamientos cerrados, privados, en donde, ¿qué pasa? Pues las casas se pegan cada vez más, entonces la privacidad que te venden, pues es un poquito a veces rara, porque las cajas, la arquitectura que nos enseñaron los miesianos y los lecorbusianos, de repente las hicimos cajas de vidrio expuestas hacia el exterior y perdimos la intimidad, perdimos la privacidad. Entonces, lo que yo estoy buscando en esta oficina en la que empiezo a trabajar es generar esta desconexión con la calle. Entonces, genero un muro que me limita las vistas, después del muro genero patios, y empezamos a hablar de otras cosas, de los recorridos, de las promenades, que no me voy a detener mucho, ¿no? Pero en la sección yo les digo que los maestros nos hablan de que la sección, al menos a mí en algún momento me explicaban que era una herramienta para representar la estructura de la arquitectura, pero no nos enseñaban que realmente es la manera que tenemos los arquitectos para entender realmente el proyecto, para entender cómo el proyecto se adapta al terreno y entender cómo se relacionan los distintos niveles en la arquitectura. Entonces, entendemos que la sección es la que va a hablar más de lo que somos. Entonces, estamos viendo aquí algunas imágenes, imágenes que nos exponen esta arquitectura masiva, pesada, de mampostería, estereotómica, misteriosa, que tiene pequeñas ranuras, que tiene pequeñas grietas, que nos van a contar un poquito, ¿no? Como un tráiler de la historia, pero nos queda mucho más, ¿verdad? Nos obliga a recorrerla, nos obliga a entrar para descubrir qué es lo que está pasando realmente ahí, ¿no? Voy un poquito más adelante, y luego entendemos estas cosas, ¿verdad? Porque me encanta jugar con estos claros oscuros arquitectónicos, en el que tú desde afuera parece que la arquitectura es muy hermética, muy cerrada y que no vas a ver nada adentro, no vas a ver luz, pero de repente entras y descubres que está llena de luz, que no es lo que tú pensabas, ¿no?
como una buena película, una buena canción que tienes que verla varias veces o tienes que escucharla varias veces. Las dobles alturas, jugaba con los colores, pero más que nada ese color legorretoso o barraganoso, que yo quería que fueran como límites, ¿verdad? Yo soy pintor también, entonces estas ganas de expresarme a través de distintos mecanismos, pues a lo largo de mi obra he ido tratando de utilizarlos, pues no sé si todos, pero probablemente varios, porque en esta primera oficina pude diseñar como 50 casas que se construyeron 30 y tantas, y la mayoría de ellas muy malas, digo yo, pero me sirvieron a mí para experimentar con proporciones de ventanas, de vanos, de aleros, de patios, de combinaciones, de dobles alturas, de puentes, de losas, de escaleras. Entonces, para mí fue como el primer momento importante de mi vida. La siguiente obra, Casa para ver al cielo, en el 2015, yo me voy a estudiar la maestría a la Universidad de Navarra en el 2011, regreso en el 2013, y esta es la primera casa, este es el primer proyecto que realizo con las herramientas que obtuve de ese máster. Y les resumo siempre el aprendizaje de ese máster con esta imagen de los peines del viento de Eduardo Chillida y con esta frase de Chillida que me encanta, que dice: todo se arregla quitando. Para mí esa es mi lema de vida. Todo se arregla quitando, ¿no? Quitándote personas muy probablemente tóxicas, quitándote muros, quitándote mochetas en la arquitectura. Así es como podemos tener una vida más sencilla. Entonces, esta es una casa especial porque la hice para vender. No tuvo un cliente, el cliente fui yo. Yo tenía claro cuando regreso que no quería trabajar para nadie más que para mí. Y bueno, obviamente sí, para los clientes y para los directores de las universidades donde doy clases, pero ustedes me entienden, ¿no? Entonces, consigo dinero, me asocio con el arquitecto Álvaro Berúben, formamos Estudio Hidalgo, la primera oficina donde ya soy colaborador, socio, y le pido prestado un dinero a una tía, mi tía Elda, que siempre la saludo con mucho gusto. Ella confía un poquito ahí su dinero para que yo empiece mi carrera. Entonces, Álvaro aporta el terreno, mi tía aporta el dinero y yo aporto el trabajo y el conocimiento. Entonces, y bueno, pues todo el equipo, ¿no? Pero bueno, esta casa surge a partir de una desafortunada o afortunada, como lo quieran ver ustedes, encuentro que tengo con un ex cliente que nunca le vi, que le diseñé su casa, pero no la construí porque me fui a Pamplona. Y le digo: oye, ¿qué tal quedó tu casa? ¿Te gustó? Y me dice: sí, está bellísima la casa, todo el mundo le encanta, pero es un horno la sala comedor porque le da el sol toda la tarde directamente, ¿no? Y yo me quedé pensando, es cierto, creo que le dejé los ventanales de piso a techo, 250, 8 metros o 7 metros de un claro por 250, abierto al poniente, sin ningún tipo de protección, obviamente. Entonces, pues nada, ¿no? ¿Qué le dices? Ponle un techo, ponle un árbol, protégete. Y es probablemente lo que tenía que haber hecho, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que yo no era consciente de la importancia que tiene el sol en la arquitectura a la hora de diseñar. Pensaba primero no sé, en las plantas libres, en el purismo, en la introspección, en todo lo que tú quieras. Y después por ahí sí, ¿dónde está el norte? Ah, pues está acá. Y es al revés, el norte es lo principal. Yo siempre les digo que somos médicos, médicos del espacio. Entonces, el médico, ¿qué te revisa cuando llegas? Pues te revisa siempre la presión, el corazón, el motor. Es lo más importante o es de las cosas más importantes que bombee. Y el sol es lo más importante en la arquitectura, lo más, antes que el humano, antes que la habita, porque el que la habita hoy no la va a habitar mañana, la va a vender y va a venir otro. Por eso les digo que responde primero al sol. Pero bueno, en este caso, si ustedes analizan el norte, está hacia este sentido. Y me van a entender cuando les digo que tenemos el poniente atrás. Todos estos fraccionamientos tienen restricciones: 3 metros atrás, 2 a un lado, 3 adelante. Entonces, yo en lugar de mandar mi sala comedor aprovechando el jardín que ya me obliga el fraccionamiento por norma, me da miedo el poniente y me lo traigo hacia el oriente. Entonces utilizo la pantalla otra vez, porque la pantalla solamente es un mecanismo, no significa que exista siempre. Es como una pastilla que si estás enfermo de este malestar, te la voy a recetar. Entonces, traigo la sala comedor adelante, planto mi pantalla a los 5.50, después un jardín, después 4.50 de la sala comedor. Trabajo todas estas casas que cuando regreso yo con una rampa, con una escalera de una sola rampa,
y bueno, muchas cosas que ya después les platicaré. Pero bueno, quedémonos con la sección. La sección, fíjense cómo tenemos la pantalla en la planta baja, pero después generamos ahora una pantalla en la planta alta para que las vistas de la planta alta se contengan, ¿no? Y que tengamos privacidad también arriba. Y al mismo tiempo se empiezan a generar estos espacios fluidos en sección con estas diagonales de campo Baeza, que nos invitan a relacionar el vacío exterior con el vacío interior. Este es el resultado, 3 materiales, la piedra, el concreto, el blanco. Es la arquitectura más autobiográfica que tengo porque el cliente fui yo. Entonces, si yo me muero mañana, esta es la arquitectura con la que me conocen. Es la arquitectura de la pieza, es la arquitectura sólida, la del objeto, la que nace de la tierra, la arquitectura que está inspirada en Barragán, en Sisa, en Tadawando, en Richard Neutra, en Frank Lloyd Wright, en Le Corbusier, en Legorreta, en So Fujimoto, en Nirvana, en Juan Rulfo, en Robert Zemeckis, en todo. Y en la filosofía, ¿verdad? En la filosofía, en Cristo, en todo. Porque cuando yo pongo esos muros, porque yo quiero que nadie me vea, me obligan a verme a mí mismo y a ver hacia el cielo, ¿no? A conectarme con esa cosa mística que es la naturaleza. Entonces, por eso es casa para ver al cielo. Y esta es la imagen que más me gusta de la casa, porque es la que te habla de esas relaciones, ¿no? Pero bueno, todas las demás se las paso más rápido. A irnos ya porque tenemos el tiempo contado. Imágenes de Dionis Luque, buenísimas. Y me detengo en esta rápidamente solamente para ejemplificar esto, ¿no? O para dejar claro esto, que es que la arquitectura introspectiva sí niega de alguna manera el exterior, pero no completamente. La relación entre el interior y el exterior existe, pero no es completamente evidente, porque desde un punto parece hermética, pero de otro punto se abre. O sea, esta chica está viendo, les digo, si ya llegó el novio, si pasó el del agua, si llegó no sé quién. Entonces, existe la relación, pero yo la voy a hacer más compleja de lo que aparenta, ¿no? Porque estoy buscando la intimidad. Y en esta foto me detengo porque es la que te habla del carácter de objeto, de pieza que yo quiero que tenga la arquitectura, y es algo que yo aprendí con los españoles y con los portugueses, ¿verdad? Casa Verón en el 2016, esta sí tiene cliente, esta es una casa que confía en mí, la directora de la UNIVA, en ese momento para construirle su casa. Y en esta casa, pues hay condiciones distintas que tiene una vista muy potente. En la parte de atrás hay un corte en el terreno de 8 metros en la parte de atrás, por lo cual desde la planta baja se ve el cielo, porque las casas que están atrás están más abajo. Por lo tanto, esas condiciones, pues ya no dejan que la pastilla del muro pantalla sea la correcta. Entonces, trabajamos con otra opción, que es el patio como articulador y la concatenación de los espacios de campo Baeza, que acuérdense que la concatenación nace de la casa Rauplan de Adolf Loos. Entonces, un patio que te articula la cocina, que te articula una recámara en planta baja, porque aquí tienen 3 hijos, 2 de 20 y uno de 14, 15, entonces puros hombres. Entonces la arquitectura responde también a ese uso, ¿no? El patio que te articula la cocina, el comedor, una recámara, otra recámara, otra recámara. Entonces el patio, alumnos, estudiantes, si no articula, no funciona. Así de fácil. Si el patio nomás te queda aquí al lado de la sala y nomás lo ve la sala y la sala, no funciona. El patio es un mecanismo. O sea, si no articula y no ventila más de 2 o 3 espacios, no está funcionando como tal. Puede funcionar mejor. Entonces, pues nada. Y luego ahora la concatenación, las dobles alturas. El vacío del patio lo comunico con el vacío del comedor y se genera una doble altura. Y para mí, yo tenía un maestro, el maestro arquitecto Huerta, que me decía: Abraham, tú cada que diseñes tienes que buscar un buen espacio, uno solo. Que si tuvieras que tomar una sola fotografía de tu obra, que tengas muy claro de dónde la tomas. Entonces, pues esta idea cada vez la he ido haciendo más consciente y ahora lo entiendo en esta espacialidad. La doble altura nace desde acá, desde la planta baja, y de repente en la planta alta se comunica con este distribuidor que te va a llevar hasta el último nivel, porque los clientes querían una gran terraza para aprovechar las vistas. Por lo tanto, mando el cuarto de lavado hasta arriba. Que ojo, en la arquitectura, no sé si se han dado cuenta, la arquitectura de la vivienda está cambiando. Así en este momento estamos habitando el cambio en los libros de historia de la arquitectura que se van a leer nuestros nietos en el 2090, en el 2089.
porque ya simplemente algo tan sencillito como como el comedor se está muriendo, está agonizando, y la cocina se está volviendo comedor, y el cuarto de lavado también está agonizando, ¿no? Se está volviendo cada vez más closet y puede estar en cualquier lado. Ya no hay un patio para atender, la gente cada vez es más práctica, ¿no? Pero bueno, la sección, abres la puerta y como en una cueva, me gusta pensar que hay una sustracción de lado a lado que perfora la pieza, en donde desde que yo abro la puerta puedo ver todo lo que está pasando afuera. Un poquito puesto a la arquitectura barraganiana del filtro, del pórtico, ¿no? Del zaguán, que primero te detengo y luego te llevo a otro lado y luego a otro lado, más laberíntica. Mi arquitectura está alimentada también de mies, recuerden, ¿no? O sea, a mí las plantas de mies me fascinan porque son muy puras. Yo les digo que uno de mis puntos le corbusianos de la arquitectura introspectiva es que la arquitectura tenga la menor cantidad de muros posibles. ¿Por qué? Porque entre menos muros significa que el muro está trabajando de manera más eficiente. Y yo quiero hacer una arquitectura fundamentalmente eficiente. Y esta sección es la que les habla de la diagonal, es la que les habla de las dos dobles alturas relacionadas, el efecto chimenea, que significa cerrar el límite de los patios en el sentido horizontal, en el sentido vertical, y eso les va a dar cualidades distintas al patio, pero porque fundamentalmente todos los patios son el mismo. Y bueno, nada, me tengo que ir más rápido. Una pieza, un objeto con la menor cantidad de sustracciones posibles. Una sustracción son las cocheras y el ingreso, y otra sustracción es la terraza que te articula estas dos habitaciones, que fíjense, la fachada es poniente. Entonces, esa fachada poniente, si yo abriese una ventana acá, pues además de fea, sería inútil porque tendría una cortina todo el tiempo, porque tendrías que protegerte de ese poniente. Entonces la arquitectura se adapta a ese sol. Entonces la ventana se viene al sur y agarra, esta terraza se autoperfora para que el sol del sur pueda entrar, pero se queda solamente la parte de la terraza cubierta que sí queda expuesta hacia el poniente. Entonces me gusta pensar que las fachadas las genera el sol. Y nada, entramos y tenemos esto, que es estos momentos, ¿no? Porque como en Barragán, aunque no haya un límite, no haya un muro que te detenga, tienes las escaleras, tienes esta vista que te detiene primero a la vista posterior, que es el patio, ¿no? El gran patio que pues se vuelve este espacio anecdótico de la casa, ¿no? Esta fotografía, o sea, si mi maestro estuviera vivo me diría, Abraham, pues esta es la foto, ¿verdad? Yo, pues sí, maestro, es de aquí, donde entendemos el concepto del envolvente, el tener el mismo material en los pisos, en los muros y en los techos, que nos articula y que nos genera esta atmósfera, ¿no? Esta atmósfera uniforme del blanco por todos lados, donde la luz invade a través de este embudo. Fíjense cómo se contiene la luz a través de esta abertura y poco a poco se va matizando y va bañando el espacio del patio poco a poco. Más rápido, imágenes del patio, la concatenación, imagínense aquí la doble altura arreglada o comunicada con la otra doble altura en la que está pegando el sol desde el sur, desde distintos puntos, lo que nos genera una metamorfosis de ese blanco, porque el blanco decimos que nunca es blanco, porque el sol, la luz, el color de la luz lo va a cambiar a distintas tonalidades. La compresión, la expansión, los núcleos de circulaciones verticales, subimos, tenemos la luz del sur, en fin, tantas cosas, jóvenes, que me voy a ir un poquito más rápido ya en esta casa. Y arriba, pues estas terrazas que te regalan la vista hacia donde tú quieres ver, ¿no? Y en la noche la arquitectura se va transformando y decimos que va llamando la atención por su propia pureza o su propia austeridad. La siguiente, la cueva en el 2017, arranco con esta imagen de René Magritte del Imperio de la Luz para ejemplificar que en una imagen parece ser que todo está normal, parece ser que todo está sencillo, todo es correcto, pero después lo analizas y dices tú, a ver, que aquí está de noche y aquí está de día. Entonces, en la arquitectura me gusta tratar de llegar a estos momentos, ¿no? Tratar de generar estos momentos en donde no se entiende perfectamente qué es lo que pasa, ¿no? Como Barragán con la luz o como en esta casa con el árbol, ¿verdad? En esta casa nace desde el sótano. Los clientes querían un sótano, yo lo quería con luz. Para meterle luz le meto un patio. Quiero concatenación de Baeza, entonces
entonces meto el patio desde el sótano, el patio sube a la planta baja, gira hacia la planta alta, y el vacío va recorriendo la casa, el vacío es la casa. Entonces llega a la planta alta, el vacío se mete por este huequito y luego sube otra vez, ¿no? Hasta el tercer nivel, porque el yo quitarle este espacio para la recámara principal me obliga a mandarla al último nivel. Entonces, aquí tenemos las secciones que nos hablan de estas relaciones espaciales, nos hablan de estas concatenaciones, de estas comunicaciones, y tenemos aquí el ejemplo. Esta es la obra. Y aquí podemos entender un poquito cómo dialoga con este lenguaje mesoamericano, ¿verdad? Para mí esta casa en cuestión de forma, es un basamento prehispánico, como que ahí había unos restos de una pirámide y de repente llegó este cubo moderno, Le Corbusiano o sisiano o barraganiano, como ustedes lo quieran ver, y sienta en esta plataforma, ¿verdad? Tres materiales, la piedra, la madera y el blanco, la menor cantidad de sustracciones, la menor cantidad, el lleno sobre el vacío. Yo les digo que la arquitectura tiene que buscar, o el diseño tiene que buscar ser atemporal, y para lograr ser atemporal tiene que ser sencillo y tiene que ser útil, no tiene que tener ninguna decisión arbitraria, tiene que tener un porqué todo, ¿no? Para mí, este gesto, que es esta ranura, que es para mí lo más bello en cuestión formal, ¿no? de esta complejidad de la casa, pues no es más que el cuarto de lavado. Y el muro no toca el techo para que no haya necesidad de tener ventanas, de no tener vidrios y haya buena ventilación. Entonces, y al mismo tiempo, pues ese gesto da la vuelta y se vuelve el gesto principal de la estética de la casa. Pero al mismo tiempo la casa se integra con el paisaje, respetando las alturas de los pretiles. El último nivel lo retranco para que no se vea tan invasiva la casa con la calle. Casas en cotos otra vez, ¿no? Casas en fraccionamientos privados. Y bueno, en esta casa sí hay un poquito más de parsimonia, ¿no? Abres la puerta y te comprime con un techo bajo, y después en un segundo momento encuentras esta explosión de luz y de explosión de espacio que no te esperas desde afuera, porque la casa, creían los vecinos en algún momento, cuando estaba pintada o no estaba pintada, solamente enjarrada, creían que era una casa de seguridad, les daba miedo, porque decían, es que esa casa, ¿qué pasa ahí, no? ¿Por qué no tiene ventanas? Y yo les decía, no, vengan, pasen, porque se van a dar cuenta que adentro es un festín de luz. Y de repente el árbol, ¿verdad? Mi filosofía ha cambiado, yo ya no creo en Dios, pero creo en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza de Wright. Y la naturaleza, pues este árbol, pues está tan vivo como tú y como yo, y escucha tan bien como tú y como yo, y siente tanto como tú y como yo. Entonces, pues de repente el empezar a incorporar la relación del árbol, no como ornamento, sino como un usuario, como un habitante. El árbol está ahí presente y te recibe en la mañana cuando bajas de las recámaras, te recibe cuando te bajas del coche y entras a la casa. Es un habitante más, y está presente cuando comes, porque aquí a la derecha está el comedor. Entonces, es esta relación espacial, esta relación, a mis alumnos les pongo imágenes de nidos de hormigas, de termitas, de cómo estos túneles se van conectando entre ellos y se ven entre ellos. Esa es la arquitectura primitiva que yo trato de generar con un lenguaje pues mucho más depurado, ¿no? Abres la puerta y otra vez la arquitectura se perfora de lado a lado, no está este muro barraganiano que te detiene, no, esto es mucho más miesiano, ¿no? Aquí el espacio se te va, pero después tienes una secuencia transversal que te obliga a girar, pero el árbol está ahí recibiéndote, pero la luz es de Barragán. Los espacios se ven, pero no se tocan. Te obligan a recorrerlos para entenderlos. Llegas aquí y de repente de este espacio comprimido a 260, de repente se expande y te lleva al 580. Y aquí es donde, pues aquí es donde está la arquitectura, jóvenes, ¿no? Porque no necesito ver ese arbolito que se asoma ahí, que se asomó poquito, pero si yo hubiera podido, le subo más ese muro, porque yo quiero estar inmerso en un universo mío, privado. Yo quiero desconectarme de la calle, que ojo, yo no les digo que toda la arquitectura se tiene que hacer así, yo les digo que esa es la mía, esa es la que habla de lo que a mí me interesa, esa es la que habla de lo que yo soy.
Y bueno, la geometría, podríamos hablar horas y horas de la geometría, porque la proporción áurea habita en todo lo que hacemos, pero simplemente, además de la proporción áurea, es la depuración geométrica, ¿no? Que los vértices converjan, que entre menos líneas resuelvan la arquitectura, la arquitectura me va a gustar más, voy a sentir más pura, más natural, y subimos y nos encontramos esta escalera sisiana por el tema escultórico, les regalo esta pintura a los clientes porque me sirve como un límite, y esta ventana que pinta los muros de distintos colores porque ve hacia el este, y entonces el sol en la mañana pues pinta de blanco completamente, pero cuando se mueve hacia el sur, este espacio se empieza a pintar de azules, de morados, dependiendo el atardecer, y la recámara principal que ni siquiera ve hacia la calle, ve hacia un patio. Es un manifiesto total de la introspección esta casa. No sé si pueda volverlo a hacer de esta manera tan clara. Nada, las sustracciones, la iluminación artificial que en esta arquitectura tan sólida pues se vuelven como explosiones de luz, ¿no? O sea, la luz solamente escapa por esas aberturas y es de la manera en que yo siento que es más contundente, ¿no? Esa relación entre el lleno y el vacío y la luz y la sombra. Y estos regalos que a veces tenemos de estas sombras del árbol que nunca nos esperamos, que para mí es bastante bello. Y pues bueno, el Salón Lococó en el 2018 es otra tipología, pero trabajamos con el mismo envolvente, el material en los muros, en los techos, y en el piso pues no se podía porque es un tema más de económico y más de economía de uso, ¿verdad? Porque esto es un salón de belleza y no puedo poner pisos completamente blancos porque se van a ver ahí los cabellos mucho y no sé qué, pero se entiende esta idea de resolver la arquitectura porque aquí el ejercicio fue de resolver un local comercial con una tipología uniforme que se pueda repetir en distintos locales comerciales. Entonces, los locales comerciales acá en México te los entregan en bruto, con los ladrillos vistos y estas cosas. Entonces, el ejercicio siempre es poner plafones y falsos muros de tabla roca. Entonces, yo genero este plafón, esta estrategia del plafón en cintillas de madera pintadas de blanco y se lo doy a los muros también. Y es un ejercicio de depuración. Yo hago un análisis de cómo trabajaban estos salones de belleza y veía que había un módulos de corte independiente, espejos independientes, todo era independiente. Entonces, lo que yo hago es tratar de homologarlo todo, ¿no? Hago un solo mueble para los áreas de corte, un solo espejo, los muros los integro con el mostrador lo vuelvo también anaquel de productos. Entonces, es el ejercicio que yo hago siempre en mi arquitectura, que es cómo resuelvo con la menor cantidad de gestos todo este proyecto, ¿no? Todo este problema. Los recorridos, porque a pesar que es un lugar pequeñito, hay recorridos. Este muro que se vuelve una celosía realmente permite que se filtre el aire acondicionado, pero al mismo tiempo me divide la zona de corte de la zona de poner uñas y de lavacabezas y del baño. Entonces, me encanta que hasta en lo más pequeño el recorrido, la promenada Le Corbusiana puede existir, ¿no? Y esta fotografía lo exhibe, ¿no? Como estos dobles ambientes. Y otra vez, la iluminación artificial cada vez se vuelve más potente porque entre esta pureza, la luz, las sustracciones, se vuelven como lámparas incandescentes, ¿no? Y ya por último, el último proyecto que les comparto es Casa La Piedad. La Piedad es una síntesis de todos los proyectos que les acabo de mostrar. El terreno bajaba a 3 metros, por lo tanto, la casa va a tener un sótano. Los clientes querían unas cocheras enterradas y querían un área de esparcimiento, un área social en el sótano. Entonces, yo trabajo con la idea de los patios como articuladores que nacen desde el sótano, como en la cueva. El terreno tiene 10 por 35, como la casa Aguilardi de Barragán. Barragán tenía una jacaranda, yo no la tenía, entonces yo necesito generarme un vacío, porque el terreno, la proporción es muy alargada, entonces necesito generar un vacío central para articular área de noche atrás y área pública adelante. Me encanta esto porque este es el sótano con más luz del mundo, porque tiene 2 patios a los lados, ¿verdad? Entonces, esta idea de cuando tengo un sótano, que el patio nazca de él, pues es algo que me atrae muchísimo porque después estas copas de los árboles van a habitar acá arriba, van a funcionarnos como filtros de sol.
Aquí la casa no necesitaba 2 niveles completos, por lo tanto me permite a mí dejar la sala, comedor y la cocina adelante a doble altura completamente. Entonces, como teníamos todo esto a doble altura, yo le genero una pantalla, aprovechando que tengo los 30 metros de fondo, me permito dejar vacío, vacío, vacío. Entonces, como tenemos una doble altura, la pantalla ahora va a ser a doble altura. Estas secciones, la compresión, que entras a una altura y después el espacio se expande. Esta sección es la que más me gusta porque es la que te habla de otra vez esta perforación de lado a lado en la arquitectura. Parece que flota, ¿se fijan? Muy Pablo Méndez de Rocha también. La copa del árbol que va a habitar aquí en la sala, la cocina que va a ver hacia la calle, pero gracias a esta pequeña ranura que le va a quitar lo pesado a la pantalla. Y aquí va a habitar otro árbol que ya después, lamentablemente, no les traigo fotografías del estado actual, les traigo unas fotografías ya de un par de años, pero se puede entender el carácter de la casa, se puede entender la proporción. Dense una vuelta a mi Instagram, al Instagram de Cota Paredes Arquitectos, para que vean cómo está la casa actual. Pues realmente es la casa más escultórica. En YouTube así le puse, ¿no? Un video que hice hace poco, una escultura habitable, porque realmente eso es. O sea, es la arquitectura en su modo escultura, pues más evidente. Y vuelve a haber cruces y vuelve a haber relaciones, pero en esta casa, esto es muy importante, jóvenes, entiendo por primera vez la importancia de la penumbra en los patios, en los vacíos, y esto lo voy a hacer consciente en todas las obras posteriores. Y bueno, les hablo rápidamente ya del área educativa, de nuestra oficina, que cada vez se vuelve más importante porque cada vez ya hay más personas trabajando en YouTube y trabajando en administración de los cursos y de los diplomados que diseñando. Porque bueno, también les habla de mi forma de trabajo, porque en mi oficina nadie diseña prácticamente más que yo. Pero eso otra vez es mi forma, ¿no? Y empezamos en el 2017. Nosotros fue la primera vez que hicimos un curso de diseño arquitectónico a través de Zoom, a través online. Me gusta pensar que fuimos los pioneros de toda esta escuela de arquitectura online, porque entendimos las ventajas que tenían estos programas donde podrías tener una pluma para rayar, para dibujarle al alumno como si estuvieras enfrente de él, pero todavía mejor, porque al mismo tiempo que te estoy haciendo esta sección, te estoy compartiendo imágenes de proyectos que son referencias que te van a quedar más claras las ideas. A lo largo de estos 3 años hemos tenido más de 250 alumnos de más de 10 países, me atrevo a decir, en donde hemos ido trabajando estos conceptos de la arquitectura introspectiva en distintas tipologías, en distintos contextos, con distintos materiales, pero siempre en estos primeros talleres, en estos primeros ejercicios, con estas fórmulas, ¿no? Con el uso de los patios, el uso de la concatenación, el uso de la pantalla, el uso de las relaciones espaciales, el uso de los 3 materiales, el uso de la depuración. Fíjense qué plantas más sencillas, casi no se ven muros. Entonces, la constante en la arquitectura que yo enseño es la sencillez espacial y material. Pero muy cargada de intenciones, ¿no? Y pues nada, a lo largo de 10 talleres, a lo largo de 2 años, se generaron todos estos ejemplos. Fíjense, casas con distintas topografías, y después cambiamos a la vivienda colectiva. Entonces, generamos utilizamos estos mismos principios, pero con una arquitectura pues de otra escala, ¿verdad? Y ahora, a lo largo de este último año, hemos implementado el nuevo diplomado en arquitectura avanzada, que ya las revisiones, a diferencia de en el taller, que eran 5 revisiones, en donde cada revisión te la daba yo, y al final invitaba yo a grandes arquitectos a revisar tu proyecto. Ahora en el diplomado cambió, y en cada revisión, ahora son 8 semanas, son 2 meses de diplomado muy intenso, pero en cada revisión de proyecto te va a revisar tanto yo como arquitecto titular, pero como otro arquitecto invitado. Entonces te vas a quedar cargado del aprendizaje de distintos arquitectos en cada semana. Por lo tanto, pues estamos viendo cómo va evolucionando los proyectos de los alumnos, porque el trabajo mío es saberte dirigir, ¿no? Yo te tengo que decir, en algún momento te voy a decir qué hacer, porque es difícil, no les voy a mentir, es difícil responder a los intereses y a las perspectivas y a las visiones de distintas personas. Por lo tanto, el alumno tiene que tener un criterio fuerte. Esto está abierto a estudiantes, a egresados. El 90% de nuestros alumnos son egresados.
Entonces, pues nada, invitarlos también a esta nueva escuela en YouTube, que fíjense, teníamos 79,000 suscriptores cuando hicimos esto, hoy tenemos ya más de 100,000, y pues nada, es un orgullo que nos vean, porque estamos compartiendo todo el conocimiento que se genera en los diplomados. Entonces, de repente, horas, o sea, si ustedes se meten a nuestro canal de YouTube, me atrevo a decir que hay más de 500,000 horas de contenido de puro, de calidad, porque están hablando grandes mentes de la arquitectura y están dejando sus conocimientos en revisiones de proyectos con la gente. Y luego yo además estoy desnudando mi proceso constructivo. Yo creo que soy el primer arquitecto en el mundo que les muestra el proceso constructivo día a día de una obra. Y esta es Casa Bonsai. Casa Bonsai debería de entrar en un libro porque grabé todo, desde la primera excavación hasta, voy a grabar cómo entregamos las llaves, pero la primera obra que se grabó fue Ajijic, ¿no? El Cielito Lindo. Pero bueno, los invito a que se suscriban, los invito a que se adentren en nuestras redes, y cierro siempre con esta frase de Yoji Yamamoto que dice: comienza copiando lo que amas. Copia, 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 porque al final de la copia te encontrarás a ti mismo. Muchísimas gracias. Abraham, ¿me escuchas? Sí, por favor. Oye, Abraham, te pedimos que dieras una conferencia sobre tu obra y nos dice toda una cátedra, Abraham. Discúlpame. Una cátedra en la que ya enseñaste toda la arquitectura, ya nos dejaste sin chamba a todos los profesores que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo aquí en clase. Pero tú ya enseñaste todo, Abraham. No, perdón. No, qué bárbaro. O sea, fascinante, ¿eh, Abraham? Fascinante. O sea, yo había visto tu obra en las revistas, en tu página, pero el escucharte y escuchar esa devoción que le tienes al sitio, tu amor por la historia, por la geografía, la plenitud de referencias que haces, tu profundidad filosófica, el referirte con ese amor, con ese respeto a Luis Barragán. O sea, tu obra no es simplemente un cúmulo de habilidades plásticas, sino que tiene una profundidad que obviamente se refleja en ese mundo introspectivo que tú quieres generar. Así es que, pues, una felicitación, sin duda, Abraham, y un respetuoso reclamo de que ya nos dejaste sin chamba a todos los demás arquitectos. O sea, ya nos enseñaste todo lo que hay que aprender sobre arquitectura. Oye, tenemos varias preguntas de nuestra audiencia, pero por respeto al programa del ciclo de hoy, las vamos a pasar al final, y en esas preguntas también vamos a invitar a Arkham, y ahorita nos vamos a tomar nada más un minuto para hacer el cambio, pero para que podamos seguir con el programa, pero bueno, por lo pronto, quédate por favor con la idea del agradecimiento por parte de la universidad y nuestra admiración. O sea, no solo es admiración, sino fascinación. Y eso es lo que quisiéramos enseñar a todos los profesores aquí en la escuela. Que respetaran la historia, la geografía, el ambiente. Fíjate, esas frases tan claras como el sol es el actor más importante, el norte es lo primero que tienes que considerar. O sea, la manera como la arquitectura es sensible, no solo al ambiente, sino a la historia, la geografía. Eso es invaluable, Abraham. Mis respetos y de todos nosotros. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Es un honor estar acá con ustedes y muchas gracias. Bueno, y entonces al final vamos a pedirte un poco de paciencia para que nos sigas acompañando y para que puedas responder algunas preguntas que hace nuestro auditorio, ¿de acuerdo? Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí estoy con ustedes. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias.